¿Vos me Bueno, escuchás bien? te escucho un poco lejano, te escucho bien, pero un poquito lejano. Porque mi hijo puso la máquina de hacer pan, entonces hace un ruido impresionante. Yo no me, me estoy escuchando, pero bueno, Bueno, eh, ahí está, perfecto, ahí, perfecto. No, ahí no me escucho trato de acercar un un poquito ruido más. raro, ¿eh? No se escucha un ruido raro Bueno, para nada. Bueno, sí, no Anabel, sé si se escucha de fondo el ruido. Está haciendo la masa, así que todo sea para un rico pan casero, ¿no? sí, no la puedo ahora desenchufar porque viste que eso ya, una Claro, vez que lo claro, pones el programa, tiene que quedar ahí. está Así que bien. bueno, que siga Bueno, haciendo. Soy Mateo Sepúlveda, esto es Educación en tiempos de pandemia. Una serie de entrevistas para repensar la escuela media y superior. bueno, muchas gracias, Anabel, por este momentito y por este espacio para dialogar acerca de la educación. En este caso, vos sos profesora de lengua y literatura, Sí, pero vos trabajás, por lo que tengo entendido, en dos ámbitos, tanto en la provincia de Neuquén como en Río Negro. Y me parece que una de las instituciones es privada y la otra es pública, ¿no? sí, Son sí. dos mundos muy distintos, verdaderamente, ¿no? La verdad que sí. Y se ven más acentuados en estas circunstancias, ¿no? Las diferencias. Sí. Claro, claro. Bueno, para los que son de Cipolletti, vos trabajás en la escuela aquí que es histórica, en el Manuel Belgrano, que si no tengo mal entendido es la primera escuela secundaria que se edificó acá en Cipolletti, ¿verdad? Leti, sí. Construida por la propia comunidad. Claro. Bueno, eh, mira, me parece que me voy a centrar en tu trabajo en la escuela pública, pero tal vez en algún momento podemos revisar lo que haces en la escuela privada. Entonces, bueno, Sí, sí, segura. tus estudiantes son de primer año. Sí, yo a partir de la SRN, que digamos es la escuela, digamos, la escuela de la Reforma en Río Negro, bueno, me asignaron los primeros años ahí en el cargo que yo titularicé, digamos. Así que estoy a cargo de tres cursos de primero, uno de la mañana y dos de la tarde. Claro. Repasemos un poquito de historia. La escuela de la Reforma o la escuela nueva rionegrina se empezó digamos, empezó sus primeros pasos allá cuando era gobernador Alberto Berettinec en el primer gobierno, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, Sí, no el primer gobierno, sino el trágico, ¿no? Entre Soria y Berettinec. Allí se empezó a hablar de la nueva escuela y bueno, y tuvo sus grandes problemas porque una de las primeras intenciones era eliminar el docente itinerante, ¿no? El docente taxi que se llamaba y que, bueno, que tenía un grupito de horas en una institución, otro grupito en otra institución, salía y venía, ¿no? Y allí este cambio, al parecer, vos me vas a decir cuál es tu experiencia, ha eliminado este tema, ¿no? De tener unas horitas en un lugar, otras horitas en otro lugar. ¿Cómo ha sido ese cambio? bueno, en mi caso, yo siempre trabajé como máximo en tres escuelas, porque en algún momento trabajé en el nocturno. Y ahora continúo trabajando en dos escuelas, pero fue por una decisión mía. Yo tenía la posibilidad de titularizar todo un cargo completo ahí en la misma escuela, es decir, acumular todas mis horas. Pero bueno, yo en la escuela de Neuquén, el que trabajo en el Colegio Santa Teresa de Jesús, trabajo desde el año 2000. O sea, yo tenía un sentido de pertenencia bastante importante en el colegio y la verdad que no quería dejar ese lugar, ese espacio que yo me había ganado y que tanto tiempo había estado en esa escuela y que también me parecía interesante también ver
esas dos realidades y continuar. Así que bueno, opté por, digamos, titularizar, pero un cargo más pequeño, ahí acá en Cipolletti, y me quedé con las horas de allá, las que tenía habitualmente. Así que tengo medio repartida por la mitad las horas. Bueno. Pero sí, en realidad, en la mayoría de los docentes pudieron, digamos, acumular su carga horaria en una sola escuela, y de esa manera, bueno, facilitar también el trabajo de área, ¿no? De que sean menos profesores y más concentrado todo el trabajo entre pocos docentes, así que en ese sentido fue favorable. Habrá otras cosas que no sé tanto, por ejemplo, yo no tuve opción, a mí me designaron en los primeros años, que hacía muchísimos años que no trabajaba en primer año, yo trabajaba habitualmente en segundo, en tercero, y bueno, y por ejemplo esa opción no la tuve. Después con los años pudimos ir acomodando algunos se pudieron ir acomodando en los cursos que les gustaba dar, porque antes uno iba a la asamblea y elegía si quería dar en quinto, si le gustaba dar en primero, en tercero, en lo que fuere. Ahora un poco eso queda a decisión de la dirección de la escuela, y bueno, en mi caso quedé con los primeros años y acá me quedé, sigo en la misma igual. Igual es una experiencia linda, yo tengo, digamos, a mí me gustan los chicos chiquitos, digamos, de los que ingresan, pero bueno, también tiene sus dificultades, ¿no? Cada vez vienen grupos como más heterogéneos, así que es una tarea bastante difícil por ahí los primeros lograr nivelar algún tipo de contenido, porque hay chicos que vienen muy bien, otros lo esperable y otros que ingresan con muchísimas dificultades. O sea, chicos que por ahí todavía no saben la lectoescritura, no han logrado hacer ese paso de poder leer, por ejemplo, comprensivamente un texto. Entonces, es difícil cuando tocan varios alumnos en esas situaciones, ¿no? Y esa variedad de ejemplos que dabas, Anabel, vos te los encontrás en tu curso, no es que están distribuidos en otras comisiones, sino que toda esa variedad, no sé de cuánto será un grupo. Está todo en el mismo. Sí. ¿Perdón? Todo convive en la misma aula, uno tiene que ir haciendo propuestas que tienen que ver con los contenidos del diseño curricular, pero bueno, a veces hay que hacer muchas adaptaciones para estos chicos que quizás no están en el nivel que necesitarían para un primer año. Y bueno, ahora esta cuestión que tiene Río Negro de que en primaria no repiten, pasan de grado, quizás sin saber a veces las herramientas básicas, bueno, hace que a veces lleguen chicos que todavía no logran poder leer de corrido, por ejemplo. Claro, hay una problemática en la trayectoria de cada estudiante particular, que al finalizar la escuela primaria se trunca, porque cambia completamente la institución, cambian completamente los docentes, y bueno, y las problemáticas de aprendizaje que haya tenido el estudiante, se ve, ahí hay como un abismo, ¿verdad? Sí, importante, un abismo importante, sí. Y que también, yo, por ejemplo, en mi caso, me ha pasado que me decía, bueno, y si no sabe todavía, digo, no puede, por ejemplo, identificar algunas letras, me pasaba con algunos alumnos que no lograban, me preguntaban qué letra escribía en el pizarrón, y me dice, bueno, tendrás que enseñar a leer y a escribir, digo, pero yo soy profesora, me preparé para nivel secundario, no para enseñar la lectoescritura, por ejemplo. O sea, hay cosas, hasta estrategias de parte mía en las que yo también estaba limitada, digamos, en ese sentido, porque no lo aprendí a hacer, o sea, yo mi formación era profesorado y no maestra. Así que, bueno, son esas cosas que tiene claro. La educación actual que, y bueno, tenés que hacer lo que se pueda, a veces recibís ayuda, a veces no, a veces te dejan totalmente solo y arreglate, bueno, así que tiene esas cosas, sí.
si esta experiencia que me contás, Anabel, con la nueva escuela de Río Negro, ahora se trabaja con otras parejas pedagógicas, con otros docentes que forman parte de un área. A veces hay dos docentes en un mismo aula. ¿Esto cómo ha resultado para vos este trabajo? Bueno, no, en ese sentido es súper productivo. Yo en general siempre tuve la suerte de tener por ahí compañeros con los que me podía juntar o planificar o hacer cosas, proyectos en conjunto. Traté siempre de no trabajar aislada, digamos, en la escuela. Pero bueno, este nuevo sistema tiene lo que se llaman las reuniones de área, que son semanales, de 2 horas, y ese es un momento importante de encuentro. Entonces, prácticamente nosotros planificamos todos a la par, vamos exactamente con los mismos contenidos, incluso hasta las mismas actividades compartimos, las podemos, tenemos el tiempo como para planificarlas y armarlas y compartirlas entre todos los docentes. Por ejemplo, los de primero, somos 3 docentes, bueno, todos utilizamos quizás el mismo cuadernillo, hacemos las mismas propuestas de lectura, obviamente adaptándolas a veces a la realidad de cada curso que nos toque, pero en general se trabaja mucho más en equipo, eso sin duda. Es una de las grandes fortalezas, me parece, de esta nueva escuela, ¿sí? El tiempo para poder vernos, y esto de que se redujeron bastante la cantidad de docentes hace que también podamos armar equipos de trabajo interesantes. Bueno, hay áreas que son por ahí, también va en las personas, ¿no? Como les gusta trabajar a cada uno. En mi caso, la verdad que nuestro equipo en el departamento trabajamos muy bien, solemos distribuirnos las tareas de manera equitativa, así que eso está bueno y ayuda un montón también. Uno crece y aprende también del otro, eso es importante. Claro. Bueno, Anabel, hasta ahora hemos hablado de esta nueva escuela rionegrina, pero siempre en tiempos pasados, porque la pandemia ha suprimido esta forma de trabajo. ¿Cómo te has adaptado? ¿Cómo fue la relación con tus compañeros del área? ¿Qué nuevos cambios introdujeron? Bueno, te cuento, bueno, como a todos nos llegó de sorpresa esta situación. En principio pensábamos en una cuarentena de 15 días, o sea que era tratar de pensar en alguna propuesta que era en un plazo de 15 días nos vamos a volver a ver en la escuela. Después vimos que ya no iba a ser así. Así que fueron como, digamos, adaptaciones que fueron paulatinas en la medida de lo que iba pasando, ¿no? Sucediendo con el tema de la pandemia. Pero bueno, aprendimos un montón. O sea, esto de poder hacer una reunión por Zoom, por Meet, llámese todas las aulas virtuales, bueno, aprendimos muchísimo en ese sentido. Quizás lo que más cuesta es adaptar lo que es una clase en vivo y en directo a una actividad escrita. Sobre todo a mí en primer año trato de poder explicar y ser lo más clara y sencilla posible como para que esa actividad sea accesible a los chicos de primer año, porque no voy a estar yo ahí para poder explicarlo. Entonces, ese por ahí es el trabajo más, quizás más importante que hacemos, ¿no? El tema de adaptar lo que es una clase en vivo a lo que es después que ellos reciben solo una actividad escrita. Así que es como que hay que pensarla bien, poder explicar y ser claros, bien ordenados, bien concisos. Tratamos de no darles demasiados contenidos en un trabajo, ser a veces que sea breve, pero que bueno, les sirva a ellos también para ir incorporando algún contenido. En principio hicimos más tareas como sería de repaso, y cuando vimos que esto se dilataba, dijimos, bueno, ¿por qué no empezar a incorporar ya los contenidos del año? Porque veíamos que se nos iba pasando y que si no iba a ser un año quizás
perdido y que no podíamos estar todo el año repasando. Así que fuimos haciendo esos cambios, tratando de darles cosas accesibles, pero bueno, el gran obstáculo que tenemos en nuestra escuela pública, especialmente hablo quizás de la SRN 89, porque por ahí no es la realidad que pasa en todas las escuelas, pero nuestra comunidad estudiantil tiene bastantes dificultades en el acceso a los recursos tecnológicos. O sea, muy pocos cuentan con una computadora para trabajar, de internet en la casa. O sea, por ahí el único contacto es a través de un celular, que tienen datos móviles y que no siempre los tienen, entonces eso dificulta mucho la llegada a los chicos. Así que nuestra tarea la tratamos de hacer lo mejor posible, tratando de llegar a todos, pero bueno, la realidad es que no todos responden a eso. Eso es la experiencia que tenemos hasta ahora. Ahora estamos tratando de intentar hacer las clases virtuales, pero sabemos que no van a ser, digamos, un recurso al cual puedan acceder todo el alumnado. Y ahí, bueno, ahí está la desigualdad, ¿no es cierto?, en el acceso a la educación que van a tener algunos sí y otros no, ¿no es cierto? Pero bueno, en general, nosotros primero empezamos a trabajar en Facebook, habilitamos una página de Facebook porque no teníamos tampoco datos acerca de las direcciones de mail de los alumnos. Entonces, bueno, dijimos la forma más fácil quizás de contactarnos con ellos a través de las redes sociales. Así que armamos una página del área de lengua en Facebook y tratamos de buscar alumnos o que, bueno, ellos nos buscaran a nosotros, ¿sí? A través de anuncios que se hicieron a través de la escuela, de cartelería, bueno, ahí empezaron a incorporarse los chicos. Y después dimos un pasito más y aprendimos a trabajar en Classroom, que es una aplicación de Google y que permite organizar la clase de una manera más ordenada, por niveles, y así que bueno, también empezamos a trabajar con esa herramienta. Sí. Así que, bueno, voy a retomar algunos de los conceptos que decías, Anabel, porque es mucha información esta, ¿no? Y entonces, en principio, a vos te toca dos grandes dificultades, que primero que son estudiantes de primer año, como venías hablando, tienen, en algunos estudiantes hay problemas de lectoescritura básicos, ¿no? Pero a su vez, a esa dificultad de la heterogeneidad que nombrabas al principio, se te suma esto de la falta de conectividad en muchos estudiantes. Y esta tarea de ir a buscar al estudiante a través de las redes sociales, Facebook o alguna otra. En este trabajo de ir a buscar a los estudiantes, ¿te sentiste desilusionada diciendo qué tengo que estar haciendo yo entrando a las redes sociales? ¿O estabas como, digamos, como me decía una profesora en la entrevista pasada, al principio teníamos la adrenalina, íbamos a investigar en el Facebook y salíamos a contactar? ¿Cómo lo presenciaste vos, lo vivenciaste vos esa primera etapa? No, yo lo viví como una urgencia de tratar de que los chicos no se desconectaran de la escuela, o sea, era nuestra tarea, tratar de contactarnos con ellos, de todas maneras no se desvincularan del colegio, que supieran que a pesar de estas circunstancias íbamos a seguir, al menos tratar de que ellos puedan aprender algo. A veces, bueno, estuvo también esto de que en el medio se habló mucho desde las políticas nacionales, bueno, si se iba a pasar sin haber hecho algo, si iban a aprobar, si no se iba a calificar. Entonces, toda también esa información que había en los medios, eso también a veces jugaba en contra porque decía, bueno, si no van a calificar, ¿para qué voy a mandar las tareas? Por ahí planteaban esas cosas. Y bueno, yo les decía, bueno, la cuestión de que ustedes estén en contacto con nosotros y hagan las tareas tiene que ver con que ustedes tengan ganas de aprender
y no de pasar de año habiendo hecho nada, o sea, si es que se decide en algún momento que vayan a pasar de año. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, el sentido del contacto con la escuela tiene que ver con eso, que tengan ganas de aprender, simplemente por ese hecho básico nada más, sin especular en calificaciones, en aprobaciones automáticas y bueno, nuestra urgencia es tratar de motivarlos a que se enganchen con las actividades, a que puedan, pero bueno, también hay un factor muy clave en toda esta experiencia que yo me he dado cuenta, que es la familia, ¿no? Que ya no es una novedad eso. Hay familias que no tienen ningún recurso, ni computadora, ni internet, ni nada, y sin embargo envían las tareas igual a través de fotos, me contactan por WhatsApp o por el Messenger y me envían las fotos por ahí, van a buscar las fotocopias hasta la escuela para poder tener el material, o sea, hacen hasta lo impensado para que su hijo pueda tener una continuidad con la escuela, que no pierda el año, ¿sí? Así que hay cosas que emocionan realmente cuando uno ve el esfuerzo que hace la familia por ese chico, ¿no? El acompañamiento que hay. Y para mí es clave eso, ¿no? En la mayoría de los casos se nota. Yo, por ejemplo, tengo el mayor contacto lo tengo con los padres, sobre todo, no tanto con los chicos, sino con los papás que me escriben. Entonces, te transmiten las preocupaciones, lo que están pasando, que, bueno, mirá, no tengo esto, pero ¿cómo lo puedo solucionar? O sea, están realmente preocupados por la continuidad de la educación y comprometidos con la educación de sus hijos. Y eso se nota, y se nota después también en las devoluciones, en las tareas que hacen, se nota ese acompañamiento que creo que es clave. Eso lo vivimos también en nuestra escuela a diario, ¿no? Que también se nota, ¿no? Nada más que ahora no estamos nosotros pudiendo intervenir directamente sobre el chico en el aula. Tenés el intermediario del padre más presente, ¿no? Exacto, sí. Sí, es que acá todo depende ahora de los papás, porque esto es autogestivo prácticamente, es una educación que tiene que ver con que ellos se autogestionen y tengan la responsabilidad de responder a las tareas que enviamos. No estamos ahí en vivo para decirle, bueno, mirá, abrí la carpeta, ponete a hacer esto, te explico si no lo entendés, eso no está, y es una función importante la que hacemos en ese sentido. Ahí nos damos cuenta los docentes, ¿no? Que en muchos casos podemos hacer la diferencia en algunos chicos. Pero bueno, acá realmente la responsabilidad les toca a los papás, en todo caso, o bueno, en los chicos más grandes quizás poder autogestionarse solos, ¿no? Tener la responsabilidad esa. Vos hablabas en un momento, decías, bueno, estábamos haciendo repasos, pero en un momento nos decimos, bueno, no podemos seguir con los repasos, tenemos que dar contenido. Y empezaron con nuevas actividades, ya contenidos del año, en este caso del primer año. ¿Tenés alguna experiencia de devolución de tarea que te haya dicho, que te haya sorprendido? Porque vos hiciste una propuesta y te devolvieron algo que te sorprende, que de alguna manera te rectifica el hecho de ser docente. Sí, todo el tiempo. Digamos, los chicos que responden lo hacen con mucho compromiso, con muchas ganas. Por ejemplo, les hemos dado propuestas de escritura creativa, ¿no? Como para incentivarlos. Vimos el tema de noticia, por ejemplo, noticia periodística, que fue uno de los temas de primer año, y les propusimos hacer noticias positivas, ¿no? Que inventen una noticia positiva. Yo le di distintos titulares. Entre ellos, bueno, que se descubría la vacuna del coronavirus, era una de los titulares de noticia positiva. Y bueno, y así como otros títulos que, bueno, hicieron unas cosas hermosas, o sea, la imaginación y ahí todas sus esperanzas puestas en armar una noticia que sea realmente positiva para todos,
me sorprendieron, le pusieron gráficos, los titulares destacados, incluso hasta los que lo hicieron en la carpeta porque no tienen computadora, trataron de armar así en columnas como es la noticia, así que realmente siempre me sorprenden que son chicos, sí se nota muy, muy comprometidos. El tema es los que no están, ¿no? ¿Qué pasa con esos? Que son una gran mayoría. Los chicos que responden y muy bien, se notan muy motivados. A veces doy una tarea, el lunes, por ejemplo, el lunes o martes, me parece, mandamos una tarea la semana pasada y ya hay chicos que me las enviaron cuando tienen un plazo de 15 días, o sea, como que están muy, muy atentos, muy activos, se nota que necesitan el estímulo del estudio. También les dimos una actividad por el 17 de agosto sobre San Martín, que tenían que elegir algunas frases de San Martín y relacionarlas con la realidad, y hicieron, a mí por lo menos me han respondido 4 o 5, pero unos trabajos hermosos referidos a cómo vincularon las frases de San Martín con lo que estamos pasando. Realmente sí, muy gratificante las cosas que he recibido. Bueno, Kelly, esto es un poco también la idea de este trabajo, ¿no? Poder valorar el trabajo docente, rectificarlo, ver la importancia. Y también esta otra preocupación que viene surgiendo, es como un punto común que voy escuchando entre los docentes, esto de el que no está, el que no se conecta, el que no se conectó, el que no vino a buscar la tarea. Me decía otra entrevistada, Andrea Digoné, me decía, antes sabíamos que había un número de ausentes y era una estadística, ¿no? Sabemos que en tal año ya hay un número que decae y que no viene. Y con la pandemia, dice, hemos ido a buscar por qué este no viene, por qué este no se conecta. Esta nueva preocupación, me parece que es una preocupación positiva que ha dejado este tipo de emergencia. ¿Vos la tenías antes cuando te faltaban los estudiantes a la escuela, al aula? Y yo creo que no, en eso no coincido porque siempre hemos tenido la preocupación de la deserción, el abandono, la inasistencia. Son temas que siempre nos han preocupado y desde hace varios años en nuestra escuela. Son factores que inciden todavía muy fuertemente en la educación pública, lamentablemente, pero es así. Quizás ahora se vieron más expuestos, ¿no? Por esta situación de que el que no se conecta, es el que no tiene interés quizás en la clase, o el que no puede, o el que no tiene los recursos. Entonces, ahora como que se pusieron más en evidencia algunas situaciones, ¿no? Que sí pudimos tener noticia. O los papás que nos escriben, y por ahí una mamá me decía el otro día, yo quiero que mi hijo haga las tareas, pero no, tengo 4 chicos en edad escolar de distintos grados y tengo que elegir a quién ayudar, por ejemplo. O sea, tristísimo que me digan una cosa así, que tenía que elegir entre los hijos a quién iba a ayudar, porque no podía con todo. Y son las realidades que te las dicen así sin anestesia y o alumnos que han pasado por situaciones de tener que hacer la cuarentena porque se han visto expuestos al virus, entonces no tenían quien les alcance la fotocopia. O sea, de eso tenemos todos los días conocimiento palpable de lo que se vive en muchos hogares, ¿sí? Que uno lo puede presumir o entender porque, la realidad es que hace 5 meses que estamos en cuarentena y que mucha gente quizás no ha podido trabajar y que quizás el trabajo, de eso depende la situación económica. Supongo que se ha visto mucho, se ha repercutido mucho en estos hogares. Así que es como que es difícil todo, hay muchas circunstancias que complican. Más allá de que siempre tuvimos un alumnado que difícil, ¿no es cierto?, de motivar. Eso también pasa en el aula, en la presencialidad, y pasa en la virtualidad. O sea, por más que tengan los recursos, que tengan
la disponibilidad de internet, la posibilidad de conectarse, tampoco lo hacen por una cuestión de motivación o de poco acompañamiento quizás de la familia, ¿no? O de valoración de la educación. Y ahí ya hay un límite que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con algo que te traspasa, ¿no es cierto? Bueno, ¿hola? Sí, sí, se me había cortado, no te escuché lo último. Te decía que esta última dificultad que decías de la falta de estímulo, ¿no? Que tanto en la presencialidad como ahora en la emergencia, ya hay un límite que en el docente ya no puede traspasar, porque es un límite que tiene que ver con la cultura o con la idiosincrasia, ¿no? Y bueno, vos podés generar las actividades, pero si no hay una, no sé, es como que uno tiene un límite también, ¿no es cierto? Vos. Y sí, sí, sí. Sí, eso nos pasa en la presencialidad también. Uno intenta, con algunos chicos insiste, prueba distintas cosas y hay chicos que no, o sea, nada los motiva, nada los interesa o quizás no estamos respondiendo a sus intereses. También esa es la gran pregunta, ¿no? Si la educación de ahora está respondiendo a los intereses de ellos. O qué pasa en sus vidas, ¿no? Para que tengan tan poco interés quizás en la escuela, en aprender. Sí, son muchas variables. Quizás uno tiene más herramientas estando en el aula. Ahora es como que estamos mucho más limitados. Por eso te digo, ahí vamos a depender del acompañamiento de la familia y de la voluntad de ellos mismos. Seguramente, Anabel, ya para terminar, ¿has pensado en el post-pandemia, hacia el futuro de la educación? ¿Qué discusiones has tenido? ¿Qué te parece? ¿Cómo va a proseguir? Digamos, supongamos que llega la vacuna y que, digamos, podemos volver al aula normalmente. ¿Qué te parece que va a cambiar en la educación o no va a cambiar nada? Lo que vos reflexionaste. Bueno, yo creo que esto o sea, es por áreas y calidad, entrado en ese mundo de un montón de cuestiones porque no las necesitamos. Ahora sí, las tuvimos que hacer uso de esas nuevas herramientas y yo creo que eso abre un campo, una posibilidad a también que sabemos manejar plataformas, sabemos manejar las aulas virtuales, la posibilidad también de incorporar eso a la educación, ¿no es cierto?, presencial. De alguna manera, que por ahí faltan tener una continuidad aún no estando en el aula, son algunas de las cosas que se me ocurre que pueden llegar a pasar. Si ya aprendimos a manejar la plataforma, seguramente continuemos quizás con las dos modalidades probablemente, ¿no? De aquellos que quizás faltan o necesitan quizás ir siguiendo la materia y en su momento, bueno, no han podido estar en el aula, que puedan continuarla como si hubieran estado, ¿no? A través de la plataforma, que uno le pueda enviar las tareas que no pudo hacer en el aula, ya no va a depender de que algún compañero se las envíe, sino que vamos a estar nosotros ahí. Pienso que es una de las posibilidades de cambio que puede existir, ¿no? Ya que esta pandemia por lo menos nos sirvió y nos exigió aprender un montón de cosas desde lo que es la educación virtual, ¿no? Una última pregunta, Anabel, no sé qué te parece, hablaba hace poco con una docente, ella decía, expresó la misma problemática que vos con respecto de ese abismo que hay entre el séptimo grado y el primer año de la escuela secundaria. Y ella vio y expresó la necesidad de una asamblea, digamos, de una reunión docente,
digamos, un debate docente entre los de séptimo grado y los docentes de primer año, que pueda existir una reunión para coordinar, digamos, cuáles son los contenidos aprendidos en séptimo grado y qué necesidades tiene para el primer año. ¿Vos lo ves factible un tipo de reunión así? Es que eso ya se debería estar dando. El tema de articulación primaria y secundaria es algo que se ha, digamos, propuesto y exigido desde hace mucho tiempo, y que creo que está dentro de los, digamos, de la nueva escuela está pensado esto de la articulación. Pero bueno, es muy difícil, nunca se ha logrado, realmente yo no lo vivencié así. A veces hay situaciones de chicos que recibimos y no sabemos ni cómo fue su trayectoria en la escuela primaria, a veces no se recibe ni siquiera un legajo de la escuela primaria. Entonces eso mínimamente los equipos técnicos tendrían que funcionar a la perfección en cuanto a la articulación, ¿no? Sobre todo los casos de inclusión, que a veces no tenemos ningún dato de cómo fue su trayectoria en esos 7 años de primaria, cómo se trabajó con ese chico, cuáles eran los obstáculos, cómo se lo puede ayudar, siendo que en la escuela secundaria es mucho más complejo, porque nosotros no tenemos un solo curso, tenemos muchos, entonces también eso tendría que estar como mucho más aceitado para que ese chico no pierda tiempo, ¿no? En que busquemos estrategias, probemos, o sea, tenemos toda una experiencia de 7 años atrás que a veces la desconocemos totalmente. Pero sí, eso es una tarea pendiente que venimos reclamando hace muchísimo tiempo, y que eso también tiene que ver con decisiones de más arriba, ¿no? Claro, políticas. Que logren articular este trabajo, ¿no? Entre primaria y secundaria, o secundaria y universidad también, ¿sí? Eso también es una tarea pendiente. Muy bien. Bueno, Anabel, muchas gracias. No sé por qué no me aparece el cartelito de que ya se va a cortar, pero estoy controlando el reloj, que en cualquier momento ya va llegando el fin. Así que, bueno, no te molesto más. Ya te tenés que preparar para tu clase de gimnasia, ¿no? Sí, también. Muy bien. Y algo hay que hacer, ¿viste? Porque estamos mucho sentados últimamente. Bueno. Esa es otra de las desventajas de la virtualidad, ¿no? Pasar tantas horas en la computadora y sentada todo el día. Así que bueno, sí, se extraña moverse un poco. Así que bueno, se hace un poco de gimnasio todos los días, un ratito. Bueno, muchas gracias, un placer haberte escuchado. Yo voy a editar esta entrevista, la publico el lunes a las 19 horas y ahí te mandaré el enlace. Buenísimo, dale, gracias. Bueno, muchas gracias, Anabel. Chao. Nos vemos. Un gusto, hasta luego. Si te gustó, dale un like y compartí. Suscríbete al canal de Noticrítico en YouTube. Busca todas las entrevistas de educación en tiempos de pandemia en nuestro blog noticrítico.com. También podés buscarnos como Educación en tiempos de pandemia en las plataformas Anchor.fm, Google Podcast, Spotify y Radio Pública. Seguinos, no te pierdas la próxima entrevista el lunes próximo a las 19 horas.